Jueves 10 de diciembre de 2020. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente, y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos en el Señor, el tiempo del Adviento también tiene sus misterios. Y uno de ellos lo encontramos precisamente en este texto de San Mateo que terminamos de proclamar, en este capítulo 11, en los versículos 11 al 15, donde Jesús concretamente nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente, y los violentos intentan arrebatarlo. Muchas veces nosotros, cuando encontramos una palabra que no llegamos a comprender de buenas a primeras, como que la dejamos pasar. Pero bueno es que en este tiempo, cuando se nos pone como figuras fundamentales para ser acompañados en este Adviento, como lo son Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María, pongamos nuestra mirada concretamente en esta figura de Juan y veamos o intentemos verlos, ayudados por el Espíritu Santo, qué es lo que Jesús quiere decir concretamente cuando habla de esta violencia del rey. Porque nos sitúa en un tiempo breve en realidad. Dice desde los días de Juan Bautista hasta ahora. Por tanto está indicando ese tiempo de predicación de Juan a orillas del Jordán, no un tiempo largo, sino un tiempo breve. Como así también está diciendo hasta ahora, lo cual está hablando de otro tiempo en que él, Jesús, está anunciando el reino, que también es un tiempo realmente breve. Si nosotros podemos considerar de 3 años de anuncio del reino de los cielos por parte de Jesús. Y en ese tiempo Jesús plantea ese combate del reino. Ciertamente todo el pueblo de Israel esperaba con ansia la venida del reino de Dios. Esa era una promesa que se había venido sosteniendo y alimentando durante largo tiempo. Pero no todos tenían la misma visión de qué sería el reino y cómo vendría el reino de Dios. Y en este aspecto, por ejemplo, los escribas y fariseos tenían una visión, y ellos decían que el reino de Dios vendría cuando todos hayan cumplido acabadamente la ley de Moisés y los profetas. Una vez que se haya dado ese cumplimiento estricto de lo que estaba mandado,
el reino de Dios se establecería concretamente en el pueblo de Israel. Y así había muchas otras concepciones, algunas más triunfalistas, por cierto, de que ese reino de Dios significaría la liberación social, política, económica del pueblo de aquel tiempo, sobremanera del imperio de Roma, del dominio de Roma. Y en este aspecto, Juan predica un reino diciendo de que está próximo, que se va a instaurar y que ya viene aquel que va a instaurar ese reino. Y Jesús va a decir: el reino de Dios está entre ustedes. Y por otra parte, Jesús va a decir: el reino de Dios no vendrá ostensiblemente, es decir, de una manera estruendosa, de una manera, podríamos llamar también muy llamativa, muy imponente, sino que el reino de Dios comenzará cuando en el corazón cada uno le dé lugar a Dios. Fijémonos entonces cómo de pronto estas distintas formas de concebir el reino de Dios se oponen al anuncio de Juan y se oponen al anuncio de Jesús. Y más aún, como que de pronto, cuando Jesús habla de la proximidad de instaurar su reino, hasta los mismos apóstoles crean una expectativa de buscar los primeros lugares. Y Jesús les hace ver que así no se dará su reino. Y por otro lado, esto produce como una gran decepción. Veamos en San Lucas, en aquel evangelio llamado de los discípulos de Emaús, donde los mismos discípulos dicen de su decepción: nosotros esperábamos que el Mesías liberara a Israel. Pero sin embargo esto no sucedió. Por tanto, volviendo al pensamiento de los escribas y de los fariseos, ellos se oponen a este anuncio porque en definitiva como que secuestran el reino de Dios a su modo de entender, a su modo de comprender, a su modo, diríamos así, de buscar sus conveniencias. Y la pregunta es: ¿y qué tiene que ver aquello de la predicación de Juan y de Jesús del reino y este secuestro de los fariseos y los escribas de su concepción de reino, y por tanto el reino de Dios debe darse de esa manera? Tiene mucho que ver porque muchas veces nosotros también en nuestro tiempo, en nuestros días, en nuestros anhelos de fe, de religión, de creer, también vamos como acotando, como apropiándonos y como secuestrando el reino de Dios que anuncia enteramente Jesús, que viene a traer Jesús. Y entonces nos oponemos a ello. ¿Por qué? Porque ponemos primeramente nuestro modo de creer, nuestra religión y muchas veces nuestras motivaciones de fe en aquello que nosotros queremos lograr, en la fe y en la religión. Muchas veces queremos lograr un lugar, poder, alimentar tal vez también nuestra propia figura, nuestra propia persona, donde aparecen nuestras propias limitaciones, como el orgullo, la soberbia o también el egoísmo, de tal modo que si no se entiende la fe y la religión como a mí me parece o como a mí me conviene, entonces como que el reino de Dios no pasa por allí.
Entonces, qué importante que en este tiempo del Adviento, que nos prepara para recibir a Jesús, y Jesús que nos trae su reino, el reino de Dios, nosotros también hagamos como esa purificación de no secuestrar, de no acotar el reino de Dios según nuestro modo de entender, sino que abramos nuestro corazón para verdaderamente recibir a Jesús, que reine en nosotros de tal modo que purifique y quite todos aquellos otros modos de reinado que nosotros realmente concebimos, que están alimentados muchas veces en nuestras propias limitaciones y muchas veces en nuestros propios intereses. Esto sucede muchas veces en el seno mismo de nuestros grupos de iglesia, por allí. Si no se hace el proyecto que yo he pensado, pues entonces me voy. Si no se realiza este modo de piedad en que yo me encuentro, me voy. Si no se realiza esta celebración en esa modalidad que yo he concebido, también me voy. Fijémonos entonces cómo de pronto también corremos ese alto riesgo de no dejar que ese reino de Dios, que es el que verdaderamente Dios, sea aquel a quien nosotros servimos, y estaríamos también, como en el tiempo de Jesús, haciéndole violencia a su propio rey.